día para todos, muy buenos días. Vamos a presentar esta temática de la relación entre las neurociencias y la humanización de los servicios de salud basados en el trabajo que realizamos en nuestro hospital, donde trabajamos hace ya 30 años. Iniciar solamente para recordar una de las varias definiciones que hay en este campo de las neurociencias, que nos habla que es una disciplina que procura entender, comprender cómo funciona el cerebro, sus diferentes partes y la relación con las diferentes actividades mentales, como son percepción, memoria, lenguaje e incluso la conciencia. También hay otras definiciones diversas que nos ayudan a comprender esta relación. Y aquí nos dice que las neurociencias son un grupo entonces de estudios científicos que se aplican a la estructura, el funcionamiento, el desarrollo de la bioquímica, la patología y la farmacología del sistema nervioso central, así como los diferentes elementos que interactúan con él, dando como resultado las bases biológicas de la conducta. Es una aproximación a esta comprensión de cómo funciona este sistema nervioso central para todos. Y existen diferentes áreas, obviamente, con las cuales las neurociencias se interrelacionan. Estas son algunas de ellas. Se relacionan con la educación, con el desarrollo, la neurociencia cognitiva, a nivel molecular, celular, conductual o la neurociencia clínica. Hemos hecho aquí un ejercicio de interrelacionar las diferentes actividades que hacemos dentro del hospital en relación a al grupo de humanización para procurar entender cómo ello funciona. Palabras del profesor Jorge Osa Londoño, nos dice él que después de un largo proceso de hominización, desde el origen de la vida hasta los homínidos, que lleva poco más de esta cantidad de años, comenzamos el también y largo y tortuoso ciclo de la humanización que todavía no ha concluido. ¿Y por qué no ha concluido? Porque todas nuestras instituciones están inmersas dentro de este proceso de la humanización, especialmente las instituciones de salud en las cuales nosotros laboramos. Esta es una panorámica del Hospital San Rafael de Facatativá, al cual estamos vinculados hace 29 años, y allí desarrollamos, junto con este grupo de compañeros, somos 3 personas encargados del programa de humanización de la atención de los servicios de salud para nuestro hospital. Es un hospital de 950 funcionarios, 250 camas, tenemos casi todos los servicios y es bastante amplio el trabajo que realizamos en relación al proceso de humanización, ya que la humanización dentro de una institución de salud implica atender aspectos no solamente de los pacientes, de los familiares, sino del talento humano, que es el motor de la institución. Y al entrar en el talento humano, para generar una mejor atención de los servicios, ahí encontramos un terreno muy amplio en el cual tenemos unos desafíos grandes para poder lograr los propósitos. Entonces, estamos colocándole el corazón a la humanización. Y esto es algo en realidad que debe ser una línea de trabajo para todas las instituciones de salud en este campo. Este es uno de nuestros lemas, ponerle el corazón a la humanización, y ustedes ven acá una persona allí trabajando al interior del corazón humano, de nuestro corazón y del corazón de los pacientes, del corazón de los familiares, del corazón de los funcionarios, compañeros, que muchas veces tenemos que intervenir también. Esta es nuestra política, la política de humanización del hospital, que dice claramente que prestamos una atención integral en salud en forma digna, cálida, con respeto por las diferencias,
procurando satisfacer la necesidad del paciente, su familia y la comunidad, con talento humano confiable en un ambiente laboral amable, caracterizado por la comunicación y el trabajo en equipo. Este es nuestro desafío, porque este es nuestro horizonte, este es nuestro meta de trabajo. No es fácil de cumplir muchas veces, porque encontramos muchas barreras, muchas situaciones, pero sin embargo es nuestra meta a la cual estamos comprometidos. Entonces, todo nace de una política institucional, se genera un programa y tenemos diversas estrategias. Hoy apenas vamos a ver algunas de ellas en este campo. Y esta política la hemos divulgado ampliamente, se imprimieron más de 2.000 calendarios de ellos para divulgarla dentro y fuera del hospital. Dentro de esa resolución que fue modificada en abril de 2018, hay unos ejes de esa política donde se habla del trato digno, ético y humano. Y decir que dentro de nuestra institución de salud, hablar de trato digno, ético y humano, pues parecería una redundancia, digamos, en cuanto a los propósitos de una institución de salud. Sin embargo, hay necesidad de precisarlos y de reiterarlos continuamente, porque muchas veces los seres humanos que trabajan o trabajamos dentro del campo de la salud, la habituación que hacen frente a determinadas situaciones de dolor y sufrimiento hacen que se generen situaciones que rayan muchas veces con la deshumanización. Entonces, esta eje de la política también involucra la atención con cortesía y respeto al paciente y los familiares. Esto pues es parte, digamos, de estos ejes que se trabajan allí. Y vamos entonces a ver algunos de los elementos que de nuestro programa, haciendo este ejercicio, cómo podemos relacionarlos con este campo de las neurociencias, porque de alguna forma nuestras actividades están impactando directa o indirectamente sobre el terreno neurológico o neuroconductual muchas veces de los pacientes. Esta es otra de las frases que tenemos insignes en nuestro programa y que es de Carl Jung. Él habló, dejó escrito: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar una alma humana, sea apenas otra alma humana. ¿Eso qué es? Un llamado a la humildad, porque cada vez que tocamos un paciente, cada vez que tenemos un relacionamiento con un familiar de un paciente, es una alma humana igual a la nuestra. Entonces es un llamado a la humildad que realmente de este pensador, este psiquiatra nos hace para todos. Entonces, solamente para enmarcarnos dentro de nuestra institución y el mapa estratégico, estamos trabajando sobre Hospital Seguro, un hospital verde, y dentro del marco de calidad está aquí la humanización de la atención, al lado de la seguridad del paciente, y a través de ese esquema se desarrolla todo el programa y las estrategias que están plasmadas para el hospital. Entonces, seguimos esta definición de la Real Academia Española de la Lengua, que nos habla de que humanizar es hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Es ablandarse, desenojarse o hacerse benigno. ¿Y por qué incentivamos esta definición? Porque es que para todos nosotros muchas veces hacer humano un proceso de atención es necesario y tenemos que replantearlo. Cuando, digamos, hay habituaciones a hacer las cosas mecánicamente, se pierde ese contacto alma a alma, como nos dice Jung, y entonces necesitamos o muchas veces ablandar nuestro corazón o muchas veces desenojarnos cuando la persona llega
a una institución cargada de una serie de situaciones emocionales que alteran su relacionamiento con los pacientes o con los familiares. Eso es, digamos, trabajar también por la humanización de los servicios. Entonces tenemos 3 líneas de trabajo: una línea de atención al talento humano, al personal que trabaja, una línea de atención al usuario, es decir, a los pacientes, y una línea de atención a los familiares. Y en cada una de ellas desarrollamos una serie de actividades o estrategias. Entonces, una de las principales que tenemos se llama la Libre REA. Es una estrategia que vamos a darle un momentico. Es básicamente lectura a los pacientes. Vamos a ver algunas imágenes. Tenemos una que se llama Música para Sanar, el Recanto de la Recordación, que es un rincón del recuerdo, intervenciones humanizantes personalizadas, momentos de oración, trabajo con el voluntariado. Trabajamos hoy día con más de 50 voluntarios dentro de la institución y asistencia en el dolor, en el duelo. Y una actividad muy especial que le hemos denominado Unidad de Cariño Intensivo, parafraseando las unidades de cuidado intensivo que tenemos en las instituciones, y nos han dejado un espacio dentro del hospital y se denomina Unidad de Cariño Intensivo. Pero es una estrategia porque no es el lugar como tal. Entonces, la primera, que se llama Libre, puntos suspensivos, RIA, es para enfocarnos sobre esta temática. Una estrategia que fue diseñada para fomentar la lectura en nuestro hospital como una manera de contribuir con la atención integral de los pacientes que se encuentran hospitalizados, de sus familias, porque muchas veces la lectura se realiza en el momento de la visita, procurando su recuperación a fin de brindar seguridad y alivio durante ese periodo de la pérdida de autonomía que el paciente tiene cuando muchas veces está allí hospitalizado. Entonces, veamos, esta es la unidad de cuidado intensivo. Se hace lectura a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Algunos de ellos están en coma y al principio nos dijeron los intensivistas, no, esos pacientes no hay que leerles porque están en coma. Precisamente a ellos es que vamos a leerles más. ¿Por qué? Porque ellos captan. Y hemos tenido experiencias muy interesantes donde personas que después de estar en cuidado intensivo salen de allí y recuerdan el contenido de la lectura y recuerdan el nombre de la persona que fue a leer. Y eso ha sido un impacto grande, pero una comprobación de que ese sensorio del ser humano que está allí dentro de la unidad de cuidado intensivo está activo y bien interesante. Si ustedes ven aquí, este libro, uno de los libros que utilizamos, Vida Feliz. ¿Cuál es el autor? Ana de Ángeles y Divaldo Pereira Franco, a través de su psicografía. Ha sido un libro que sus mensajes están llegando a los pacientes, a los familiares, y lo utilizamos dentro de nuestros momentos de oración en nuestra institución también. Entonces, démonos cuenta, como dice este neurólogo de la Sociedad Española de Neurología, que lejos de ser un simple pasatiempo, se trata de un proceso complejo en el que intervienen varias áreas de nuestro cerebro y que demoramos aproximadamente 10 años en conformarlo hasta alcanzar su plena maduración. Es decir, el proceso de la lectura tiene que ver con diversas áreas cerebrales. Pero recordando a uno de los padres, digamos, de la neurología, que realmente fue el que nos permitió tener, digamos, esa ventana para poder sustentar hoy todas las diferentes áreas de las neurociencias, recordamos también a Kardec, por si Kardec fue el que abrió esa puerta para la espiritualidad, interrogando a los espíritus. Ramón y Cajal también sentó las bases de la neurología y abrió esas puertas de las
de la comprensión de las bases neurológicas cuando describe las diferentes capas y las diferentes formas que las neuronas tenían dentro de la corteza cerebral. Entonces, Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, hablaba de lo que él definió como la gimnástica cerebral. Consideraba que el ejercicio mental multiplicaba las conexiones neurológicas nerviosas, lo que implicaba integrar una mayor cantidad de informaciones. Decía él, por lo tanto, cuanto más conexiones nerviosas tengamos, más informaciones seremos capaces de procesar. Y en eso estamos nosotros interesados y comprometidos en hacer que estas conexiones nerviosas a través de las informaciones que le brindamos a los pacientes generen un estímulo adecuado en ese periodo, muchas veces corto o más largo, en el cual están hospitalizados nuestros pacientes. Entonces, para estas lecturas tengo una serie de voluntarios que nos colaboran en la unidad de cuidado intensivo. Algunos son estudiantes de colegios, algunos son estudiantes de otras instituciones técnicas. Y miren lo que nos dice Juana Ángeles en Vida Feliz. La página 49 dice, vosotros que estáis leyendo, podréis curar a vosotros mismos y a vuestros semejantes por el poder sin límites de la palabra hablada y escrita. Ella puede ser un catalizador de fuerzas que hasta el momento desconocéis. Es como una orientación. ¿Cuánto podemos hacer a través de una lectura? Sirviendo a los demás, pero a su vez no estamos sirviendo a nosotros mismos. Estamos ayudando a curar a los demás, pero a través del servicio nos estamos ayudando a curar a nosotros mismos. Y así, varias voluntarias también, estudiantes, se vinculan a este voluntariado de la lectura de la Libre RIA en pediatría. Y los niños captan estas enseñanzas de historias, de cuentos, que para ellos es muy atractivo. Encontramos en esta pequeña obra del doctor, el neurólogo y conocido por muchos de ustedes, el doctor Número Orlando Facure. Él dice ahí en la página 67, la lectura, los ejercicios físicos saludables, los trabajos manuales, actividad solidaria fraterna con el prójimo, en un envolvimiento sincero con la espiritualidad, son recomendaciones ya comprobadas que garantizan beneficios a nuestras neuronas y la construcción de esas redes. Entonces, creo que todas estas evidencias nos van soportando que todos los trabajos que realicemos en favor de los pacientes tienen efectos en esos campos neurológicos. Y así se dedican ellas con mucho amor, con mucho cariño a leer. Ellos captan, van grabando esas pequeñas historias que muchas de ellas tienen unos consejos de orden moral también para ellos. Y entonces, por eso es importante relacionarlo con este concepto de las redes neuronales, que dice, detrás de cada cosa aprendida en nuestra vida existe una red neuronal. Cada cosa aprendida en nuestra vida, hay una red neuronal. Vea qué importante. Cada vez que aprendemos algo nuevo, esas conexiones neuronales se modifican, se refuerzan o se fortalecen. Cada aprendizaje que hacemos está generando un proceso nuevo, unas vías nuevas también en nuestro cerebro, en nuestras vías neurológicas. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida, movimientos, hábitos, memoria, lenguaje, conocimientos de todo tipo, están guardados y grabados en redes neuronales. Entonces, ¿qué estamos haciendo con pacientes familiares? Estamos ayudando a hacer impresiones en estas redes o, en el mejor de los casos, a modificarlas, inclusive a funcionarios, porque en este campo de la humanización también intervenimos conductas, procedimientos, etcétera, de funcionarios. Otros, que es música para sanar. Decía este autor, quien oye música siente que su soledad de repente está poblada.
Entonces llevamos diversos grupos musicales para pacientes. Este es un grupo musical del Caribe colombiano que utiliza flautas, gaitas, y son diferentes impresiones musicales para ellos que han resultado muy, muy satisfactorias. Ustedes ven aquí el paciente sonriendo y el compañero de humanización allí. Algunos de ellos han sido funcionarios, compañeros que trabajan dentro de la institución. Entonces, mire lo que nos dice este laboratorio de investigación del cerebro, la música y el sonido en el Canadá. Uno de sus fundadores nos habla que los mecanismos neuronales de la percepción musical, cuando los sonidos impactan en el oído, se transmiten al tronco cerebral y de ahí al córtex auditivo primario. Entonces, hay una serie de áreas que se están activando durante estos procesos de la música para sanar, que es un tipo de, digámoslo así, musicoterapia. Entonces, también se habla ahí de que la respuesta a los sonidos, cerebral a los sonidos, está condicionada por lo que han escuchado anteriormente. Y mire qué interesante, hay músicas que hemos llevado, de cuerdas sobre todo, en el área de medicina interna, que cuando los pacientes escuchen esa música, empiezan a llorar. Y entonces, preguntando, hablando con ellos, hay una asociación entre la música que están escuchando y ciertas etapas de su vida en el transcurso de su existencia. Entonces, les trae esos recuerdos y entonces les moviliza esas emociones, ¿no? Entonces, nos dice también este mismo neurólogo Facundo Manes que el área de la salud usa la música con la finalidad de mejorar, mantener o intentar recuperar el funcionamiento cognitivo, físico, emocional y social. Y ese es uno de nuestros propósitos realmente en este campo. Y afirma también que la musicoterapia, a través de la utilización clínica de la música, procura activar procesos fisiológicos y emocionales que permiten estimular funciones disminuidas o deterioradas. Y hemos visto pacientes que la música los impulsa a pararse a bailar. Veremos una imagen sobre eso. También hemos observado importantes resultados en pacientes con trastornos del movimiento, dificultad en el habla, producto de un accidente cerebrovascular, demencias, trastornos neurológicos y en creencias con capacidades especiales, ¿no? Entonces, aquí, un resumen de las diferentes áreas cerebrales que tienen que ver con la música. El cuerpo calloso, la parte de la corteza, el área prefrontal, allí en la amígdala, en el hipocampo, áreas visuales también y en el cerebro. Entonces, vamos a mirar aquí, como dice este mismo neurólogo y neurocientífico, las nuevas terapias basadas en la música pueden favorecer la neuroplasticidad, nuevas conexiones de circuitos que compensan en parte las deficiencias en las regiones dañadas del cerebro. Entonces, casos en los cuales la música motiva el movimiento corporal en los pacientes. Aquí, este es con otra persona que maneja el acordeón. Es un instrumento realmente que nos ha favorecido mucho, un compañero que lo interpreta. Esta es la sala de espera de urgencias, donde llevamos también música para estos momentos, que ayuda a disminuir el estrés, sobre todo en la sala de espera de urgencias. Y aquí, en la parte de observación, este es el caso. Este es un paciente que con la música, el acordeón, es una música muy alegre, se motivó y él quería bailar y nadie quería bailar con él. Entonces sacó a la paciente que estaba al lado y se puso a bailar con la paciente. Entonces fue una motivación diciendo cómo la música le mueve esas fibras y lo impulsa a querer bailar. Y ahí estuvo un momento con la música para sanar. El acordeón de mi tierra se llama esta estrategia que tenemos. También hemos llevado música de cuerda dentro de los servicios,
Pero también esta música la llevamos no solamente a pacientes, sino a funcionarios. El talento humano, nuestro talento humano, porque también los funcionarios necesitan de la atención, de humanización, y necesitan también de la musicoterapia. Y eso surgió porque al principio le llevaban la música solamente a los pacientes, a los familiares. Y no, sí, ¿por qué no nos cantan a nosotros? Entonces también ahora hacemos música para funcionarios. Y aquí vemos en medicina interna, digamos, pacientes que reciben esta música de cuerda, esas vibraciones de las cuerdas le llegan bien profundo. Aquí en el área de medicina interna también es un grupo, señores de bastante edad, se llaman los muchachos del ayer, pero cada uno tiene casi 80 años y sirven con mucho cariño para los pacientes. Nosotros no sabíamos, pero uno de ellos, cuando ya realizaba esta labor, tenía un cáncer en los huesos. Y sin embargo, él callado no lo había dicho y seguía trabajando en favor de los pacientes. Y este es un funcionario que es compañero, él es camillero en la institución, transporta pacientes del hospital, pero tiene una voz que ha participado en concursos a nivel nacional, una voz muy prodigiosa. Cuando él canta para los pacientes, se sensibilizan y lloran y pues eso nos sensibiliza a todos en realidad. Tiene una voz muy especial. Entonces con él vamos a hacer también música para sanar a través del canto. Entonces estamos de acuerdo con lo que dice esta red iberoamericana de musicoterapia y neurociencias. Ellos dicen, la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Creemos en eso. Creemos en eso y estamos seguros que lo que estamos haciendo con esta música para sanar, así no les sane el alma, pero son dosis medicinales que realmente le llegan al alma. Este rincón del recuerdo, lo llamamos recanto de Arrecordazao, es un homenaje al talento humano que pasó por el hospital y ya desencarnaron. Entonces fueron funcionarios que participaron de la institución y hoy día ya no están con nosotros. Pero es un homenaje a todos ellos. Y entonces tenemos aquí el subgerente, los subgerentes que participan en los actos en los cuales colocamos una fotografía más cuando a alguien, digamos, se le hace este homenaje para recordarlo con todo respeto. Entonces también hacemos las intervenciones humanizantes personalizadas o en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque siempre se están presentando situaciones que tenemos que intervenir, a veces personales y a veces grupales, como ocurre pues en toda institución, ¿no? Y creemos que en este proceso, en estas intervenciones, es un campo muy especial para intervenir esas redes neuronales donde las personas ya tienen o están habituadas a determinadas conductas. Entonces, corregir esas conductas. Personas que no tienen el suficiente grado de tolerancia, el suficiente grado de paciencia o la voz, la importancia de moderar la voz, de ser más tiernos, digamos, en la atención al paciente, a los familiares. Eso es importante y a veces las personas se habitúan a ser fuertes en ese relacionamiento humano y es necesario intervenir esos procesos para que la atención sea realmente más humanizante. Por eso se considera que si una persona tiene una adicción, existe una red neuronal correspondiente. Modificar esa conducta enfocándola es difícil, pero no imposible. Sin embargo, es mucho más fácil diseñar conductas y hábitos sustitutivos más ecológicos y eficaces, dando como resultado que el cerebro paulatinamente abandone esa conducta vieja. Esto es aplicable para los procesos de transformación moral. ¿Por qué? Porque si alguien quiere desarrollar una virtud, trabaje sobre la virtud, que en la repetición del hábito virtuoso se desarrolla una red neuronal nueva que si a la persona
quiere trabajar sobre el odio, entonces está trabajando sobre algo negativo, trabaje una virtud sustitutiva y la otra red se va apagando y se desarrolla esta red nueva. En este campo es algo bien interesante, ¿no? Entonces, podríamos decir que existen redes neuronales del orgullo, ¿verdad? ¿Quién es orgulloso? Tiene comportamientos orgullosos, tiene comportamientos vanidosos. Eso hace parte de una red neuronal conductual. ¿Y qué tiene que hacer para trabajarlo? Bueno, cree una red neuronal de la humildad y esa se va a ir fortaleciendo y la otra se irá apagando. Es más fácil crear esta última que modificar la primera. Y ahí está tal vez el secreto, digamos, para el trabajo dentro de esta transformación moral que nos habla la doctrina espírita y que muchas veces es parte de lo que hacemos en las intervenciones humanizantes personalizadas en la institución, porque llegamos al punto clave en que hay que cambiar hábitos. Entonces, muchas veces para los pacientes se necesita cambiar estas redes neuronales de hábitos viciosos, porque algunos llegan al hospital producto de situaciones viciosas y que necesitan entonces cambiar y crear, pues, enseñarles a crear redes neuronales de las virtudes, en este caso. Por ejemplo, caridad, amor, paz, tiene una expresión neurológica. Las redes neuronales de la caridad, del amor y de la paz. ¿Tenemos esas redes en nuestras almas? ¿Tenemos esas redes en nuestros terrenos biológicos, neuronales? Cada uno de nosotros puede definirlo interiormente. Pero si no, es un campo para trabajar tanto en nosotros como a nuestro alrededor, según el trabajo que desarrollemos. Entonces, también encontramos aquí lo siguiente. Cuando el cerebro aprende algo, lo que hace es responder a un estímulo interno o externo a partir de una red neuronal que se estableció. Y ahí, entonces, entendemos que si nosotros tenemos algo para corregir, algo para transformar, tenemos que hacerlo a través de estos terrenos neurológicos también. Eso ocurre sin que nosotros lo pensemos, porque nuestra voluntad imprime nuevos hábitos y ya eso está ocurriendo. Pero está ocurriendo también cuando lo hacemos a través de las tareas que hacemos de humanización en la institución. También tenemos una estrategia que se llama momentos de oración. Hacemos estos momentos de oración al inicio de las actividades en la oficina de humanización con los compañeros, los 3 personas que somos. Si llega algún otro compañero, oramos con él. Muchas veces estos momentos de oración los hemos extendido a los momentos de atención en el duelo por la pérdida de un ser querido dentro del hospital, cuando el paciente, los familiares están muy compungidos emocionalmente y se acercan a la oficina de humanización, oramos en conjunto con ellos. Y hemos tenido experiencias muy interesantes donde de su estado de estrés, de nerviosismo, salen tranquilos, más calmados después de este momento de oración. Entonces, trabajamos con el voluntariado. Hay voluntarias muy dedicadas, muy amorosas. Y miremos que en este libro de salud de Miramés, del médium Joao Núñez Maya, dice en la página 158, quien ama se compadece de los que sufren, ayuda a los enfermos a creer en la esperanza y a hacer reír al angustiado, ampara a los niños, ayuda al anciano, visita a los encarcelados, nunca se olvida de los que se encuentran en los lechos de los hospitales, a veces con enfermedades incurables. Ese es como un trabajo del voluntariado bien interesante que ellos desarrollan para todos, en favor de todos los pacientes. Y consideramos que estos voluntarios cumplen con su trabajo, son solidarios y muchas veces, obviamente, tienen que ser tolerantes con las situaciones que encuentran, porque son para ellos también grandes desafíos. Ellos vienen como voluntarios y empiezan a conocerse a sí mismos, porque algunos descubren que tal vez tienen límites y hay
situaciones que no logran, digamos, dominar para poder trascender, digamos, en ese campo de servicio. Entonces, ese es el lema, básicamente, que nos legó Kardec: trabajo, solidaridad y tolerancia para poder lograr los objetivos institucionales. Y en este campo de la solidaridad, recordamos lo que leímos en esta obra, El alma en la materia, de la doctora Marlene Nobre, quien ha sido la inspiradora de nuestro trabajo en la AME Colombia, y ella en esa página, bajo un subtítulo Camino de la Solidaridad, hace referencia a este médico infectólogo Eugenio Escanavino. Tal vez algunos de ustedes lo deben conocer, el trabajo que él ha realizado o realiza a través de una ONG y de esta emblema, institución, Salud y Alegría, donde trabajan, digamos, en esta área del Brasil, en Santarém. En esa época, cuando empezó, más de 20.000 personas, una cobertura. Hoy creo que hay mucho más allí. Y con la finalidad de combatir la miseria, la degradación ambiental, utilizando, miren bien, circo, payasos, es decir, actividades lúdicas. Y si ustedes van y miran en esta página web, donde está la información también, ahí dice claramente que ese proyecto de Salud y Alegría, siendo una institución civil sin fines lucrativos, tiene cobertura en estas áreas de la Amazonía, desarrollando programas integrados en el área de la organización social, la salud, el saneamiento básico, derechos humanos, medio ambiente. Pero mire lo que dice acá abajo: el arte, lo lúdico y la comunicación son sus principales instrumentos de educación y movilización social. Y eso es una herramienta fundamental para el trabajo también dentro de las instituciones de salud, el arte y la lúdica. Y a veces uno que está metido o que empezó metido dentro del conocimiento médico, digamos, del campo de la salud, la parte lúdica no la tiene tanto en cuenta, pero con el transcurso y el pasar del tiempo nos damos cuenta de esa importancia en esa parte lúdica. Entonces también hacemos asistencia en el duelo. Es una abuelita que estaba en nuestro hospital y estaba ya en una fase última de su existencia. Conocíamos a su familia, la conocíamos a ella de tiempo atrás, e hicimos una asistencia hasta su fase final de la desencarnación. Entonces, es la asistencia al duelo que realizamos para estos pacientes. Y esta que hemos llamado la unidad de cariño intensivo. Como ustedes ven, es un lugar que nos han dejado dentro del hospital y la titulamos así: unidad de cariño intensivo. ¿Para qué? Para motivar a que no solamente las 3 personas que estamos en el programa de humanización estemos incentivando a todos para que el cariño sea parte de una estrategia institucional, sino que todos los funcionarios igualmente lo hagan. Por eso es una estrategia, un proyecto ambicioso que pretende utilizar el juego como herramienta terapéutica que permita acelerar el proceso de cura de los niños hospitalizados en nuestra institución. Esto posteriormente se extendió no solamente a los niños, sino a los adultos también, y influenciando sustancialmente para que esa experiencia sea menos traumática, no solamente para los niños, pero también para sus familias. Entonces veremos algunas imágenes de esta unidad de cariño intensivo, donde ellos realizan algunos juegos en compañía de sus familiares o de las personas voluntarias. Y miren la mirada de este niño. El grupo dibujando sonrisas que nos acompaña en estas tareas. Desde ahí, desde su mundo, los niños nos miran. Les preguntamos, no siempre nos responden. Sin embargo, si jugamos, siempre se muestran. Entonces es cuando lo invisible a nuestros ojos se hace visible, palpable para ambos, el niño y el personal de salud.
En ese momento, en la conjunción entre terapia y juego, comienza nuestro desafío, el arte de curar jugando. Este es nuestro eje fundamental en esta estrategia, el arte de curar jugando. Y muchos niños se abren en su expresión cuando entran en el terreno de jugar, y ahí son más asequibles al proceso terapéutico. Entonces, como decíamos, esta estrategia de cariño intensivo no solamente se ha extendido a los niños, a pediatría, se ha extendido a otros servicios. Y aquí vemos adultos jugando, compañía de nuestros voluntarios que nos colaboran, y ellos muchas veces piden también estas asistencias para el juego dentro de la institución. Y otras estrategias como el dibujo, el uso de los colores para ello, rompecabezas o los quiebracabezas, ¿cómo llaman aquí los quiebracabezas? ¿Rompecabezas? ¿Ah? Quiebracabezas, bueno, quiebracabezas. Y eso en quiebracabeza hablar en portuñol. Pero bueno, ellos utilizan esto y les incentiva, digamos, sus redes neuronales allá, dibujando sonrisas para el trabajo con los niños, pediatría, con los adultos, pacientes adultos. Esta estrategia de cariño intensivo, entonces, mire lo que nos dice el libro Salud, del libro espírita de Joao Núñez España, el espíritu de Miramés. Así como existen los donadores de sangre para los banques de sangre, con más propiedad existen los donadores del magnetismo celestial, que a todos restauran por los canales del propio enfermo, dejando en su mente una tranquilidad nunca antes disfrutada. Y eso lo observamos con los niños, lo observamos con los adultos, una tranquilidad que les deja a ellos después de este episodio de asistencia con la estrategia de cariño intensivo. Y también estos donadores entonces del magnetismo celestial, ellos pertenecen a una fundación que es muy conocida, la fundación La Doctora Clown, no sé si por aquí también, que es internacional, ¿no? Pues bien interesante porque ustedes observan, digamos, esta expresión del niño, digamos, frente a estos momentos que son realmente motivantes para su sistema neuroinmunológico. Entonces, este es nuestro espacio de la unidad de cariño intensivo, pero como decíamos, no es el lugar, es una estrategia para todo el hospital. Los niños dibujan, los niños juegan con diferentes elementos que hay allí y se estimula el juego como de la parte terapéutica. Algunos hacen algunos pequeños bailes para ellos y se disfrazan con ellos también. Y entonces miramos aquí otro aspecto, ¿no? Como dice este neurobiólogo, el que descubrió las neuronas en espejo, dice: las neuronas en espejo te colocan en el lugar del otro. Y entonces sobre este punto trabajamos uno de los aspectos dentro de nuestras líneas de humanización. ¿Cuál? La empatía. Es una de nuestras líneas de trabajo. ¿Por qué trabajamos la empatía? Porque la empatía es eso, aprender a colocarse en los zapatos del otro. Para eso, el compañero de humanización, en varias oportunidades, se puso a hacer el trabajo que hacían otros funcionarios para entender este proceso y para mostrar también para los demás que tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Y entonces dice este neurobiólogo que el sistema espejo permite hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los otros. De los otros. Eso es lo que necesitamos hacer en un proceso de humanización de los servicios de atención en salud. Hacer las acciones, sensaciones. ¿Qué está sintiendo el paciente? ¿Qué está sintiendo el familiar? ¿Qué están sintiendo los que están alrededor? Y entrar en ese mundo y compartir ese mundo con nosotros. Aquí otra de las actividades que hacemos, esto fue en julio de este año, este es el paciente, celebramos los cumpleaños
cuando el paciente cumple años dentro del hospital. Y este paciente pasó por una situación bien compleja. Estuvo en la unidad de cuidado intensivo, casi desencarna, pero afortunadamente salió adelante y pues fue un paciente muy querido, digamos, por la institución. Aquí varios de nuestros voluntarios participando de este acto de celebración del cumpleaños del paciente. Entonces, como dice este médico profesor emérito, digamos, en la parte bioética, Edmund Peregrino, él dice, la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Esto creemos una verdad profunda de un pensador que nos dejó legado esta enseñanza para todos, ¿no? Juana de Ángeles, en esta obra Días Gloriosos, en su capítulo Neuronas y Conciencia, nos dice lo siguiente: sin el ser causal no hay funcionamiento en el conjunto orgánico temporal. La conciencia crece y se desarrolla a medida que el espíritu adquiere experiencias a través de las reencarnaciones. Todas esas conquistas son impresas en las neuronas cerebrales a través de procesos electroquímicos propiciados por el perispíritu y que se manifiestan en el comportamiento del ser humano. Estamos comprometidos en hacer improntas, en hacer estas impresiones en las neuronas cerebrales de nuestros pacientes, de nuestros funcionarios, compañeros del hospital y en nosotros mismos, que estamos aprendiendo a servir mejor y ayudando a servir a los demás. Entonces, existe una relación entre el servicio y la curación, sin duda, porque si nosotros aprendemos a servir, nos estamos curando a nosotros mismos, y en la medida que nos vamos curando, aprendemos a servir mejor. Y ese servicio tiene interacciones con el sistema nervioso central, es un proceso de orden psicoemocional, indudablemente, y pasa a través de este espacio, de esta comprensión, de este concepto, de una fisiología transdimensional que atraviesa desde lo psíquico hasta lo perispiritual, lo orgánico, llegando hasta las células, que son el efector final de todos estos comportamientos y de todas estas modificaciones, para algún día curarnos integralmente. Entonces, es un servicio de caridad lo que se hace dentro de estos campos, muchas veces ayudando y sirviendo. Y en la comprensión de la caridad desde el punto de vista espírita, pues tenemos que entender que se necesita de estos tres elementos que integran la respuesta cuando Kardec preguntó quién era, cómo se puede entender la caridad: benevolencia, indulgencia y perdón. Entonces, culminamos con esta frase del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, amar al prójimo como a sí mismo, hacer a los otros lo que quisiéramos que los otros nos hiciesen, es la más completa expresión de la caridad, pues resume todos los deberes para con el prójimo. A ustedes, muchas gracias por estar aquí esta mañana, muy amables.